estos tiempos, estos días difíciles que estamos viviendo, donde hay hombres peligrosos, tiempos peligrosos. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Verdad que estamos en medio de lobos? Pero Dios nos hace acuerdo que Dios está con usted y Dios está conmigo. Que en usted mora Dios, mora el Espíritu. Que en mí mora el Espíritu Santo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, o ignorad que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Jesús hablando del cuerpo, que ya vimos en Juan 2, 21, tal inmoralidad no es un pecado contra el cuerpo, sino contra el Espíritu Santo que mora en el cuerpo. Tal inmoralidad no es un pecado contra el cuerpo, sino contra el Espíritu Santo que mora en el cuerpo, porque Dios es santo, mire. Y Dios me hace entender a mí, el Espíritu me habla, que Él está conmigo, Él está con ustedes, pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque el Espíritu, verdad, nos anhela celosamente. Él es santo, Él nos anhela, Él me ama, Él te ama. Antes que uno vaya a cometer un error, ahí está el Espíritu Santo hablándote. Yo estoy contigo. ¿Qué vas a hacer? No haga. A veces estamos en las calles, en los trabajos. Puede salir cualquier tentación. Pero antes de uno caer en cualquier tentación, ahí está el Espíritu hablándote. ¿Qué vas a hacer, Juan, Roberto, Patricia? ¿Qué vas a hacer? José, ¿qué vas a hacer? Detente, no lo hagas. Está la voz del Espíritu Santo ahí. Porque en ti, en mí mora Dios, el Espíritu. Y siempre Dios llega a tiempo. Si ya yo no quiero obedecer la voz del Espíritu, ahí donde el hombre cae, ahí donde el hombre comete tal pecado de inmoralidad. Y eso hablaba el Señor Jesucristo. Jesús no hablaba o le hacían la pregunta a aquella gente, personas, le decía, pero si este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo quieres levantar, ¿cómo va a ser posible? Pero para Dios es posible. Dios lo hace, es perfecto. Y Jesús, Él estaba enseñando doctrina, enseñanza para este tiempo que estamos viviendo. Estos tiempos peligrosos, iglesia, hermanos, consiervos, líderes, pastores. Jesús está hablando de su cuerpo, que ahí moraba la plenitud, la deidad, que ahí moraba la Trinidad, que estaba morando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. O ignorad que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tal inmoralidad no es un pecado contra el cuerpo, sino contra el Espíritu Santo que mora en el cuerpo, ¿verdad? Ahí mora. Iglesia, mire estos tiempos que estamos viviendo peligrosos del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, donde a la iglesia tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer a Dios estos tiempos. Dios quiere es la obediencia de su pueblo, obedecer la voz del Espíritu, porque el Espíritu Santo está en todo momento hablando a mi vida y hablando a tu vida. Pero a veces, ¿verdad?, la mujer de Dios, o el hombre de Dios, el siervo de Dios, o el varón de Cristo, nosotros no queremos obedecer a la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Pero lamentablemente, la Biblia es la Biblia, la doctrina santa, aquí está la palabra de Dios. Pero a veces no queremos obedecer. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Que Dios me guarde, ¿verdad? Estos tiempos son de apostasía. Estos tiempos peligrosos. Nadie es confiable.
No hay amigo, no hay nadie. El único amigo que no falla se llama el Señor Jesucristo. Él es el único amigo. No hay otro amigo. En Él tenemos que confiar, amada iglesia del Señor. Que vemos, como yo decía, el evangelio progresivo, aquel pastor enseñando que hay pastores que predican lo fácil, no le hablan al pueblo, le hablan de bendición, que va a recibir una casa de 3 pisos, un terreno, un carro 4x4, te viene una herencia grande, recibe. Y el pueblo ahí oye y se llena las iglesias, pero no le hablamos la verdad. Y Dios quiere que hablemos la verdad, lo que dicen las sagradas escrituras. Estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que padecer para la gloria de Cristo. Los verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios, padecemos para la gloria de Cristo. Un hermano, una hermana, un líder, un pastor, un ministro se padece. Eso enseñó el Señor Jesucristo a Saulo. Le dijo: yo le mostraré cuánto es padecer por mi nombre. Mire, el apóstol Pablo, él padeció. Un hombre de Dios, un apóstol de Dios, llamado por Cristo. Pero él padeció. Todo lo tuvo por basura, por ganar a Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero ahora la gente no quiere padecer. La gente quiere todo lo fácil. La gente quiere a lo moderno. El creyente quiere un evangelio acomodado, pero no quiere pagar un precio como Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Jesús fue el modelo, el ejemplo de padecer por nosotros. Y Él nos enseña, el Señor Jesucristo, que el creyente cristiano, hombre o mujer, tenemos que seguir la pisada del Señor Jesucristo. Y para seguir las pisadas del Señor Jesús, es verdad, tenemos que padecer. Hay que padecer, iglesia. Pero los siervos y las siervas no quieren padecer. Quieren un evangelio fácil. Mire, iglesia, y al pueblo hay que hablarle la verdad. El Señor Jesucristo no está hablando la verdad, me está hablando a mí y le está hablando a usted. Que usted cuide su cuerpo, que yo tengo que cuidar mi cuerpo, que en nosotros mora el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, iglesia, que vemos los divorcios en la iglesia, los recasamientos, las hermanas divorciándose, los hermanos divorciándose, pastores recasándose, pastoras dejando a sus esposos. Mire tal inmoralidad. No estamos cuidando el cuerpo. Quiere decir que si el pastor José Solí, yo dejo a mi esposa, ya no estoy cuidando ese cuerpo, porque en el cuerpo está el Espíritu Santo. Somos templo del Dios vivo. Mire lo que está pasando en la actualidad. Y eso no le decimos a la iglesia. Y las iglesias se llenan de 1000 personas, 2000 personas, 5000 personas, pero no le hablan la verdad, no le hablan de la venida del Señor Jesucristo, no le hablan del cuerpo. Y eso enseñó el Señor Jesucristo. Él hablaba del cuerpo, que en el cuerpo del Señor Jesús moraba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Iglesia,
La venida del Señor está cerca. Y vamos a ver aquí 1 Corintios 3:17, mi hermano Minda. 1 Corintios 3:17. Ya, 1 Corintios 3:17. Dele lectura a mi hermano Minda. 1 Corintios 3:17. Palabra de Dios. 1 Corintios 3:17. De lectura, mi hermano Minda. 1 Corintios 3:17. Ahora sí, dale lectura. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. palabra del Señor. El riego, el trabajo y la advertencia. El apóstol Pablo enseñándole a los corintios que el creyente, el cristiano, nosotros pastores, los ministros, hay el riego, trabajo. Tenemos que trabajar arduamente como trabajó el apóstol Pablo día y noche. El apóstol Pablo, él trabajó. El apóstol Pablo no fue vago. El apóstol Pablo dijo: todo lo he dejado por basura por seguir a Cristo. Y estas manos me han servido. El riesgo, el trabajo y la advertencia. Hay una advertencia de parte del Dios de los cielos, la palabra Dios Espíritu Santo. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿de qué se está hablando del templo? Eso hablaba el Señor Jesucristo, del cuerpo, del templo. Si alguno destruyera el templo de Dios, donde habita Dios, el Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. No metemos con el Dios de los cielos, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, palabra del Señor. Pablo no especifica cómo se puede destruir el templo de Dios. Esto es la iglesia. La frase alude a arruinarlo por medio de la corrupción. No especifica cómo se puede destruir el templo de Dios, la corrupción o la seducción. Cuando un corazón se corrompe, ¿cómo se puede corromper un corazón en la codicia, en la avaricia? ¿Cómo se puede corromper un corazón en la inmoralidad, en la fornicación, el adulterio? La corrupción, no solamente la corrupción está afuera, la corrupción está en la iglesia del Señor. La corrupción puede estar en mí, en usted. Corrupción o la seducción, lo cual significa que con ese propósito pueden emplearse todo tipo de medios indignos y ruines. Ya se trate de falsas doctrinas, ya se trate de falsas doctrinas. Mire lo importante de la sana doctrina, lo que el Señor Jesucristo me está enseñando y lo está enseñando a nosotros. Él hablaba de su cuerpo. Ese fue el tema, el cuerpo. Él hablaba de su cuerpo
porque él sabía estos tiempos que estamos viviendo, tiempo de apostasía. La venida de Cristo está cerca. Las falsas doctrinas que están enseñando. Mire, oiga, entré en internet y vi a un pastor, predicaba de esta manera, enseñaba de esta manera el pastor. ¿Y qué decía? Bueno, dice la gente, me pregunta, me está hablando que hable del diezmo, dice. Y le voy a explicar lo que es el diezmo, dice. Y se cogió un texto bíblico en Levítico, en el tiempo, lo que explicaba el libro de Levítico, que para llevar el diezmo la gente llevaba cada año del grano, de lo que cultivaban, iban a los almacenes, iban el alfolí, donde eran graneros, almacenes grandes, donde almacenaban los productos o el producto de las personas. Y mire cómo enseñaba este pastor. Y decía, no como esos pastores que enseñan, dice, que hay que diezmar cada semana, o cada 15 días, al mes, o por semana, o el diario, como enseñan esos pastores, dice. Y no es así, así es, que el diezmo había que llevarlo cada año. Mire lo que este pastor, este líder estaba enseñando. Se había quedado en el tiempo de la ley, estamos en tiempo de la gracia. Ni a diestra ni a siniestra hay que saber predicar con sana doctrina, sana enseñanza. Mire cómo explicaba este pastor. Corrupción, seducción, seduciendo al pueblo, engañando al pueblo. Y yo dije, bueno, yo tengo escuchando al conferencista David Diamo, lo conocí hace 18 años atrás, aquí en Durán, en la Pedro Menéndez, en las asambleas de Dios. Ahí conocí al conferencista David Diamo. Este hombre de Dios, cuando llegó, él lloró, porque muchos líderes hablaban de él, que decían que él era falso, y no era así. Han pasado más de 15 años, menos de 18, más de 18 años, y es un hombre de Dios, donde he aprendido la sana doctrina. He escuchado los mensajes de él, y me fui de nuevo al escuchar este predicador, la corrupción, la seducción, como él hablaba y le enseñaba al pueblo que el diezmo había que llevar cada año. Oiga, qué tremendo este hombre. Y sabe lo que explicaba el conferencista David Diamo. Él decía así: el diezmo, ¿sabe por qué esta gente predica así? Porque estos hermanos no se congregan, estos hermanos no tienen pastores, estos hermanos no tienen iglesia, y estos hermanos no han aprendido a diezmar. Por eso que ellos hablan así. Ellos dicen que ya no hay que diezmar, y no es así. Si usted ve cómo tergiversan las escrituras, no podemos tergiversar, porque eso se llama apostasía. Y yo dije, es verdad lo que dice el pastor David Diamo, es verdad. La mayoría de hermanos que hablan así no se sujetan, no tienen
tienen pastores, no tienen iglesia, no ayudan al pastor. Y ellos dicen, ya no se diezma en este tiempo. Y esa es la doctrina o la enseñanza que ellos están predicando por las redes sociales, seduciendo al pueblo. La corrupción, que el corazón se ha corrompido, y eso se llama apostasía. Gracias a mi Dios, amada iglesia del Señor, lo cual significa que con ese propósito pueden emplearse todo tipo de medios indignos y ruines. Ya se trate de falsas doctrinas, orgullo, por verdad. Hay hermanos pastores orgullosos con ego, reverendos orgullosos, pero no le dan la gloria a Dios. Dios quiere gente con humildad. Dios quiere gente humilde. Son pocos los que tienen humildad en su corazón. Son pocos los que son humildes. Resentimiento o inmoralidad. Pero Pablo sí aclara que quien lo intente encontrará su ruina. Pero Pablo sí aclara que quien lo intente encontrará su ruina. Eso aclaraba el apóstol Pablo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 3, 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Palabra del Señor. Mire estos tiempos que estamos viviendo. Nadie es confiable. Como la gente habla por hablar, pero no tienen doctrina, enseñanza. Tenemos que aprender. Yo sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Y yo le digo a muchos hermanos, entre en internet y escuchen al pastor David Diamo. Sana doctrina, sana enseñanza. Tengo muchos años escuchándole las prédicas de este hombre de Dios. ¿Y sabe lo que me dicen? Muchos hermanos y ministros también no quieren escucharlo. No, dice. Hermanas evangélicos, hermanos, no, yo no escucho a ese pastor, dice. Digo, hermanos, ¿por qué no quieren escucharlo? No. Dice, es muy duro, muy fuerte para predicar. No, es un hombre de Dios. Tenemos que escuchar la verdad. La verdad es Cristo. Y Dios usa a este hombre de Dios. Y mire, amada iglesia del Señor, cómo hablan de diferentes maneras. Ahora ya los siervos ya no quieren trabajar. Esa es otra falsa doctrina. No quieren laborar. No, si ya Cristo ya viene. Cristo puede venir hoy día, como puede venir otros años más. Pero sabemos que la venida del Señor Jesucristo está cerca, iglesia. Ya no quieren trabajar. Se han despreocupado de sus hogares. No, Cristo ya viene. No mandan a los hijos a que estudien, se preparen, se hagan en la vida. No, ya Cristo ya viene. Y muchas hermanas con hambre, hermanas con 3, 4, 5 niños pequeños. No, si ya Cristo ya viene, y ellos no quieren trabajar. Eso hablaba el apóstol Pablo sobre la ociosidad. El apóstol Pablo exhortaba a los tesalonicenses. La Biblia nos enseña desde Génesis. Dios habla al hombre que tenemos que trabajar. Vean, trabajar.
Amén. Eso nos enseña la Biblia de Génesis. Amén. En Tesalonicense, el apóstol Pablo, hablando a aquellos hermanos ociosos que no querían trabajar, que tenían que regresar a su trabajo. Y en la actualidad estamos viendo predicadores jovencitos, evangelistas jovencitos, que Dios me habló que no trabaje. Apostasía. O líderes que dicen, Dios me habló que no trabaje. Eso se llama apostasía. Porque Dios nunca se va contra sus palabras, contra la Biblia. Porque esta es la palabra. Hay que trabajar, sí. Aquí está escrito ya. Aquí está la palabra, la sana doctrina. Amén. Y no quieren trabajar. Muchos predicadores jovencitos, ministros jóvenes. Gloria a Dios. Yo tengo este año, yo nací, no me avergüenzo, un 31 de octubre, perdone, un 21 de septiembre de 1958. ¿Cuántos años tengo, José Fernando? Soy del 58. 21 de septiembre. 64 años va a cumplir. Voy a cumplir 64 años y yo sigo trabajando. Dios me da fuerza. Amén. Yo predico, testifico de Cristo y sigo trabajando. Y le enseño al pueblo que el pueblo tiene que trabajar. Amén. No podemos ser ociosos. Realmente. Gloria a Dios. Si un día tenga unas 1000 personas, no voy a meter a Dios a decir que Dios me habló, no. Voy a servirle tiempo completo. Porque están entrando ofrenda y diezmo y voy a servirle con todo tiempo completo. Pero no voy a meter a Dios que Dios me habló. A eso yo voy. Que Dios me habló que no trabaje, no. Dios no habla así, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo nos dice que tenemos que trabajar. Tenemos que cuidar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Tenemos hijos chiquitos, pues. Sí. Mujeres que tienen hambre. Yo me encontré con una hermanita que un día vino. Me dice, pastor, quiero hablar con usted. No sé qué le pasa a mi esposo. Aconséjelo. ¿Y sabe lo que me dice la hermana? Mi esposo dice que Cristo viene, que Cristo ya viene, que está ayunando, que está orando, que está vigilando y no quiere trabajar. Y mire, unas criaturitas chiquitas tengo, pastor. Tengo hambre. No me da de comer. Mire, estos siervos del Señor, estos evangelistas o líderes, ¿cómo vamos a enseñar así? Al pueblo hay que enseñarle sana doctrina. Amén. Y aquella hermana, mire, pastor, aconseje a mi esposo, me dice, no quiere trabajar. Pasó no sé qué tiempo, meses, días o años. La hermana se hostigó y abandonó a su esposo. Lo dejó botado y se consiguió otro que la mantenga, otro que trabaje, otro que no sea ocioso. Mire, aquella doctrina o aquella enseñanza, ¿de dónde recibieron? ¿O de dónde recibimos? Esa no es la enseñanza del Señor Jesucristo. La enseñanza del Señor Jesucristo es que tenemos que trabajar. Amén. Honradamente también. El apóstol Pablo, ejemplo de abnegación. El apóstol Pablo todo lo tuvo por basura, por ganar a Cristo. El apóstol Pablo trabajaba día y noche. Estas manos me han servido para no ser gravoso y comer el pan de balde. ¿Sabe por qué decía el apóstol Pablo así? Es porque en aquel tiempo un verdadero rabino o rabí era prohibido que él cobre por sus enseñanzas. Estaba prohibido darle dinero. Por eso que el apóstol Pablo, él trabajaba fabricante de tienda
labraba cuero. ¿Cómo tendría sus manos el apóstol Pablo? Pero él trabajaba día y noche. En el día, en lo secular, de noche, predicando la palabra. Cristo viene enseñando sana doctrina, sana enseñanza. El ejemplo de abnegación. Jesús, el Hijo de Dios, sabía estos tiempos. Por eso que los Corintios, capítulo 9, 13 y 14, ahí el Señor Jesucristo comienza a enseñar. Los que trabajan en las cosas sagradas, coman del templo. Los que anuncian, viva del templo. Porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. Dios hablando a los pastores, al obrero. Un obrero es un pastor, un obrero es un ministro. Un obrero no es cualquier persona. Y eso enseñó el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, él se cuidó de no desdeñar la obra del Señor y seguir intereses egoístas para él mismo. No, este hombre tenía humildad en su corazón. Era humilde el apóstol Pablo. Amén. Todo lo dejó por basura por seguir a Cristo. Hay que pagar un precio. Tenemos que sacar ese orgullo. No podemos que nuestro corazón se llene de corrupción, de seducción, de inmoralidad. Eso se llama apostasía. Si yo le enseño al pueblo que sea ocioso, que sea vago, eso se llama apostasía. Al pueblo hay que enseñarle que el pueblo tiene que trabajar. Amén. Honradamente, Sí, honradamente. sin robarle a nadie. Amén. Hay que trabajar. Y eso que no queremos hacer, amada iglesia del Señor. Y vamos a dar un texto bíblico, Juan, mi hermano Minda. Denle lectura, Juan, capítulo 5, versículo 17, con voz de trompeta, mi hermano Minda. 5:17. Juan 5:17, con voz de trompeta, mi hermano Minda. Dele. 5:17 leemos la palabra. Dice así. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 19, hermano Minda. 3:19, con voz de trompeta para que todo Durán lo escuche. Génesis 3:19. Génesis 3:19, hermano Minda, con voz de trompeta. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y aquí terminamos, hermano Minda. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3:6, hermano Minda, con voz de trompeta para que todo Durán lo escuche. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Ya, 3:6, hermano Minda. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Advertencia contra la ociosidad. 3:6. El 6 nomás.
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenado, desordenadamente, no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ya, palabras del Señor. Entonces, la Biblia es la Biblia. Amén, gloria a Dios. Si yo enseño otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Toda enseñanza es con la sana doctrina. Aquí en esta enseñanza que nos ha dado Dios de los cielos, se está hablando de la ociosidad que había sido sembrada falsas doctrinas, que Cristo ya venía y no deberían trabajar, y habían descuidado sus hogares y no querían trabajar, ni daban alimentos para sus casas, ni les proveían para que sus hijos estudien o se preparen, porque decían que Cristo ya venía. Sus mujeres y sus hijos tenían hambre, en otras palabras, se habían despreocupado de sus hogares. El apóstol Pablo advierte contra la ociosidad y por ello recomienda que deberían regresar a su trabajo. Hay que trabajar. Hay que enseñar al pueblo con sana doctrina. La palabra por delante, Dios Espíritu. Por eso que el Señor Jesucristo enseñó en Juan 2:21. ¿Quién enseñó en Juan 2:21 el Señor Jesucristo? ¿Quién nos enseñó? Juan 2:21. Juan 2:21, más él hablaba del templo de su cuerpo, más él hablaba del templo de su cuerpo, porque en su cuerpo mora Dios en espíritu. Y hay que tener cuidado, amada iglesia del Señor. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La sana doctrina, y eso no se está predicando, la sana doctrina. Aquí está la palabra. Aquí están las escrituras, aquí está Dios, su Espíritu, hablando a mi vida y hablando a su vida. Hay que cuidar el templo. Se está hablando de la inmoralidad. Se está hablando de la seducción, la inmoralidad, el egoísmo, el ego, la falsa doctrina. Se está hablando de todo esto. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Si yo enseño otra doctrina, ya no trabaje, no le den estudio a sus hijos porque Cristo ya viene. Eso es falsa doctrina. Y sabemos que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Amén, gloria a Dios. El rapto está cerca. Pero no podemos descuidarnos de nuestros hogares. Hay que orar, ayunar, vigilar. Hay que congregarnos. Tenemos que sujetarnos. Hay que obedecer a la voz del Espíritu Santo. Hay que obedecerle a Dios. La venida del Señor Jesucristo está cerca. No podemos descuidar de nuestros hogares. Por eso son que las esposas abandonan a los esposos cristianos. ¿Por qué? Porque los esposos cristianos son vagos, ociosos, que deberíamos aprender a trabajar. Amén. Porque somos cabeza de la casa y un cabeza debe trabajar. ¿Qué le enseñamos a la iglesia? Y ese es el problema en la actualidad, la separación de hogares. Hermanas se hostigan de los esposos. Mire lo que está pasando, la inmoralidad. Mire lo que está pasando en la actualidad. Que Dios me guarde en mi corazón. Hombres dejando a sus esposas. Siervos dejando a sus esposas. Hermanas evangélicas dejando a su esposa. Volviéndose a recasar de nuevo. Pastores, lamentablemente. Mis consiervos dejando a sus esposas. Pastora dejando a sus esposas. Eso se llama inmoralidad. Amén. Eso se llama inmoralidad. Apostasía también. Y eso hablaba el Señor Jesucristo del templo, de su cuerpo. Como dijo mi hermano José, apostasía. Amén. Eso se llama apostasía. La venida de Cristo está cerca. La venida
de Cristo está cerca. El fin se acerca. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. El rapto está cerca. Alerta Durán. Alerta el Ecuador. Y alerta el mundo entero. Cristo viene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.